Bienvenidos a nuestro informe de cierre de negocios, cierre de actividades. Tenemos sesión de miércoles 7 de enero. Una sesión que a nivel global se ubicó mixta. Mixta quiero decir que no hay una tendencia definida como tal en los mercados. Con cifras macroeconómicas en la misma tónica. Es decir, unas cifras favorables, unas cifras que no cumplían con la estimación de los analistas. Y principalmente nos concentramos en la parte europea, en datos de IPC zona euro. Nos concentrábamos en datos americanos, cambio del empleo no agrícola, ese no convence, se ubica por debajo de las estimaciones. Pedidos de fábrica mensual en los Estados Unidos tampoco convencen, incluso muestra una contracción de 1,3%. Y otros datos también relevantes, el PMI no manufacturero del ISM. Teníamos los inventarios de crudo destilado, gasolina. Eso pues claramente afecta los contratos de petróleo, entre otras cositas. Ya hablamos en un momento sobre petróleo de manera individual. También teníamos comparecencia de miembros cercanos a la Reserva Federal, daticos que, repito, generan una tendencia mixta para los índices americanos. Dow Jones cayendo 0,94%, el índice Nasdaq subiendo 0,16%, el índice Standard & Poor's 500 bajando 0,34% y el índice Russell bajando 0,28% aproximadamente. Índice de miedo o el famoso VIX avanzando 4,23%, la canasta de ETF avanzando cerca del 3% respectivamente. Y los segmentos de mercados de la TAM, en este caso medidos por los MSCI, cierran en cifras negativas, lo cual pues es relativamente normal frente a unas sesiones de ganancias importantes. De esos ETF, aunque en la canasta general existe valor, como siempre les he dicho, lo primero es identificar dónde existe valor y lo segundo es tratar de comparar ese valor al precio correcto. Entonces, a mí particularmente sí me gustaría ver retrocesos adicionales. ¿Qué nos gustaría recomprar? Por ejemplo, lo que es Argentina, lo que es Brasil, lo que es México. Ahí hay plática interesante, así que simplemente el retroceso que se ve en esos índices, que allí si la tendencia sí fue negativa, pues creo que está dentro de lo normal, dentro del usual. De los activos que seguimos o que son más cercanos para ustedes, tenemos Ecopetrol, ese en los Estados Unidos, el ADR cayendo 4,04%. Y ese retroceso también es normal, es decir, ahí no ha habido apocalipsis, ni ha habido quiebras, ni ha habido nada diferente a un movimiento normal en los mercados. Los mercados tienen todos los días unas desviaciones, unas posibilidades de ir hacia arriba o hacia abajo, unas desviaciones históricas, y ello está dentro del pivote histórico, o sea, dentro del pivote diario. Ahora, si ustedes suman o agregan que en sesiones previas ha tenido un buen escenario favorable, pues simplemente el mercado está tomando ganancias. Y allí ya incluyo petróleo. Hoy el petróleo termina con cifras negativas. Tenemos, por ejemplo, los contratos Brent, los futuros de entrega a marzo, que es incluso la referencia para Colombia, se ubican en negativo, cayendo cerca del 0,70, incluso el WTI cayendo un poco más, 1,20%, por esos datos mixtos, pero también por la posibilidad de el crudo venezolano genere mayor oferta. Estados Unidos anunciaba hace un par de horas, bueno, en realidad lo hacía el día de ayer como tal, y PDVSA lo confirmaba durante la sesión, básicamente que recibiría de Venezuela entre 30 y 50 millones de barriles de crudo, y eso pues claramente le hace creer al mercado que en el futuro pues esas ofertas se van a ir incrementando y que eso va a golpear un poco el sector, ¿de acuerdo? Pero también se agregan los inventarios crudo destilado de gasolina. En definitiva, básicamente el mercado aprovecha para tomar ganancias. Ahora, un retroceso adicional de Ecopetrol, pues a nosotros nos caería realmente bien, porque básicamente iríamos nuevamente por ese activo. En su momento tomamos ganancias de Ecopetrol, no la vendí en los máximos, ni la vendí por encima de $11, ni nada de eso correspondiente, pero sí obtuvimos unos réditos de corto plazo.
Y si el mercado nos da rojos adicionales, bienvenido sea, porque yo lo que hago es tomar ventaja de la volatilidad. Usted tiene que aprender a sentirse cómodo en la volatilidad y sobre todo en una apertura de año como la actual, que no es una apertura recurrente ni usual, porque tenemos temas económicos y temas políticos de alto impacto. ¿Vale? Ahora, aval, cayendo 0,74%, aprovechamos para hacer otro segmento adicional. Ahí hay valor y lo iremos tomando de forma escalonada sin ningún tipo de afán. Bancolombia sube 1,04%, lo que es el iShare de China cae 1,58%, lo que es el iShare o el MSCI de Japón cae 0,55%. Nos interesa, por ejemplo, lo que tiene que ver con mercados emergentes, nos interesa, o bueno, de la región, el ILF nos interesa el FLLA, nos interesa y el EMM también nos interesa. Eso quiere decir que retrocesos adicionales para unos van a ser stop, para nosotros paulatinamente va a ser compra. Digo paulatinamente porque necesito que el retroceso se ubique en los pivotes que tiene nuestro archivo diario, nuestro archivo o nuestro modelo Franco Forecast, que se plasma en una planilla de datos y que se envía antes de iniciar jornada. Entonces necesitamos que retroceda y dos, que retroceda a esos pivotes. Si no alcanza esos pivotes, pues simplemente será una oportunidad que observaremos desde la ventana o desde la barrera. En estos días que tenemos de este 2026, realmente no hemos hecho mayor interacción en la bolsa americana. Cositas muy puntuales, utilidades muy puntuales. Lo que sigue estando en mayor participación en los portafolios es liquidez y no hay ningún afán. Necesitamos hacer las cosas de forma correcta, ¿vale? Señores, si pasamos, que se me puede escapar del mercado internacional, ¿no? Creo que lo resumimos muy bien. Señores, si pasamos al ámbito más cercano, al ámbito de monedas, y especialmente a la paridad de dólar Colombia, tenemos un dólar que se ubica en 3.742 pesos. Ese dólar tuvo un mínimo de 3.710 y un máximo de 3.773,90. En ese escenario diario, el modelo pronosticaba precios, primero, intradías o mínimos más profundos por debajo de 3.700, incluso 3.685, y esperábamos un cierre negativo. Y este cierre, por el contrario, fue alcista, así que nuestro modelo se equivoca en esa estimación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pudo haber afectado ese pronóstico negativo? Temas ligados a los financiamientos o las colocaciones de deuda en Colombia, que básicamente pues están rompiendo reglas fiscales, están rompiendo métricas de endeudamiento, y eso, aunque ya el mercado lo asume, porque ya el mercado se prepara para ese déficit, o nos hemos venido preparando para ese déficit, pues a uno u otro inversor internacional pues le genera realmente nerviosismo, preocupación, así que básicamente monetiza. Ese es el grupo de corto plazo o el grupo que ya hizo utilidades. Observa un poco más de riesgo, no tiene por qué ir más porque ya tiene ganancias, monetiza. Y ese grupo es el que puede estar presionando de alguna forma esa divisa al día de hoy. Pero, como todo, y sobre todo en bolsa, la salida de unos es la entrada de otro grupo. Hoy también conocíamos colocaciones de test corto plazo, los famosos TCO, y también conocíamos las colocaciones o las primeras subastas a largo plazo relacionadas con test URs, donde básicamente se tienen vencimientos de 19, 30 y 6 años respectivamente. Y en ese sentido, o en esa última referencia, se observaron demandas hasta más de 6 veces el monto ofrecido. El stop de unos básicamente es la compra de otros. Y yo estoy más en el ladito de ver la oportunidad. Entonces, ¿dónde seguimos viendo oportunidad? En tasa fija, pero con esta última colocación de URs, o esa primera subasta a largo plazo en vigencias, pues ahí hay una oportunidad importante. Eso explica el hecho, por ejemplo, de esas 6,2 veces de monto ofrecido adicional. O en palabras más sencillas, Colombia sigue siendo un foco de oportunidad interesante. Hay un público que ha tirado la toalla con Colombia en muchos aspectos
Y una de las cosas donde se refleja que a pesar de tener tasas altas, a pesar de tener una situación fiscal de mucho cuidado, pues Colombia sigue siendo un buen pagador y los fondos, los que realmente saben de estos temas, pues básicamente están tomando ventaja. Lo que pasó hace poco, hace unas semanas con Pinco y estas colocaciones de deuda, pues la están tomando un grupo extranjero que saben que está colocando deuda a muy buena tasa de interés y que finalmente hay un pagador triple A. Y si a eso le suman la posibilidad de un cambio de perfil de gobierno, pues han hecho muy buen negocio con nuestro país realmente. Y nosotros, los naturales, también podemos tomar algún tipo de ventaja en ese escenario. Así que ahí hay platica, señores. ¿Vale? Ahora, si nos desplazamos rápidamente al mercado de acciones medido por el índice MSCI Colcap, tenemos un retroceso de 0.18%, 2.171,87 unidades. Digamos que en el cierre, pues no hay ninguna marcación adicional, pero en el intradía el mercado testió 2.176,57 unidades. Eso quiere decir que en el intradía, es decir, en medio de la sesión, el mercado marcó otro máximo histórico. En este caso uno mide el máximo histórico intradía y el máximo histórico en cierre. Ayer marcamos en cierre y en intradía, hoy solamente en intradía. Volumen negociado, 124.700 millones de pesos. Ese volumen contiene 6.200 millones de repo de apalancamiento. Es muy normal que de aquí en adelante la proporción de repos o de apalancamiento frente al capital total negociado se incremente, porque los operadores pues claramente no dejan renovaciones ni repos para el 2 de enero o para la primera semanita de enero. La gente sabe que el capital es escaso, así que seguramente ya en la próxima semana, cuando ya se normalice una gran parte de los operadores, pues veamos una participación mucho más grande del apalancamiento. Con esto no estoy invitando a apalancarse, ojo, solamente esto es para temas informativos. Y en el volumen de contado tenemos 118.536 millones. Ahora, la moderación que tiene el mercado para el día de hoy es normal y la esperábamos. Nuestro modelo asumía una moderación para hoy, incluso una moderación un poquito más profunda. Ayer algunos activos ingresaban a zona de sobrecompra, pero la zona de sobrecompra como tal puede ser huérfana. A eso le agregamos otros componentes internos, otra serie de análisis estocásticos, series de tiempo, y entonces observamos agotamiento o pivotes ubicándose por encima de los pivotes de corto plazo. Eso básicamente quiere decir que uno puede irse recogiendo de forma escalonada. Incluso al cierre del mercado la sobrecompra se incrementa para el índice. Los mercados difícilmente mantienen tendencias rectas o exponenciales alcistas. Simplemente van descansando y es totalmente normal. Entonces, durante la sesión incluso, de las fracciones que vendíamos en Ecopetrol, porque fueron fracciones, porque a veces uno no alcanza a vender todo, simplemente sacábamos unas órdenes ayer, el mercado testeaba una parte de ese capital la incorporábamos en otros activos de rezago fundamental y otra parte quedaba libre. Con esa parte libre, pues básicamente recogíamos, por ejemplo, acciones como Ecopetrol, que básicamente pasaban de una, entre comillas, mini euforia, a básicamente un mercado que ahora la liquida, cayendo hoy 2,72%, 1.965 pesos. Yo veo muchos comentarios sobre Ecopetrol, tanto en los días positivos y en los días negativos como ayer, o bueno, como hoy particularmente, ayer tenemos escenario plano, pero básicamente la gente es de extremos. Entonces, cuando Ecopetrol rompía los 2.100 pesos, ya el mercado asumía 3.000 y mejoraban precio objetivo, y hoy que Ecopetrol retrocede cerca del 3, entonces básicamente va a ir nuevamente a 1.700 a 1.600. Las cosas, como todo, hay que observarlas y analizarlas como son, ni más ni menos. Y usted tiene que tomar ventaja en la medida de lo posible de la volatilidad, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tomamos esa pequeña ventaja. Incluso creo que al final no nos alcanzó a calzar toda la liquidez, entonces seguramente mañana voy a recoger o a recomprar nuevamente Ecopetrol. Entonces ahí tiene usted una alternativa para que pueda evaluar. Ahora, para el público que nos escribía esta mañana, ¿a dónde nos escribía el público esta mañana? Hoy era más frecuente nuestro WhatsApp, donde usted encuentra mi WhatsApp, usted va a Twitter, Diego Franco BBC,
y ahí en la descripción aparece un link azul. Cuando tenemos pantalla, pues es mucho más fácil mostrar esa sección, pero bueno. Entonces usted va a mi Twitter y ahí aparece en la biografía, perdón, aparece un link azul. Usted le da clic, charla conmigo al instante. Y lo que recibíamos esta mañana, o la pregunta que nos hacían era si tomaban ventaja de algunas compañías, como cuáles, como Ecopetrol, como ISA, como Bancolombia, si aprovechaban esas alzas. Eh, y más allá de la respuesta de si es una venta o no, lo que usted tiene que preguntarse como inversionista es cuál es su perfil. Si su perfil es a largo plazo, está bien que esté enterado de los precios, pero usted debería estar en otro tema porque usted está a largo plazo. Es decir, olvídese de esa pregunta o de esa posibilidad de negociación. Si realmente es largo plazo, las fluctuaciones son normales. Ahora, si usted es como yo, tiene posiciones mixtas, unas a largo plazo, mediano y corto plazo, puede tomar ventaja de la volatilidad. Claro, ahí sí, usted está condicionado para ese tema. Pero si en realidad usted está invirtiendo a largo plazo, pues no veo por qué en una sesión usted va a querer mover portafolio. Entonces, tiene primero que adaptar su perfil y realmente definirlo. Y definirlo con toda la sinceridad del caso. Si es largo plazo, es más de un año, por allá 2, 3 años. Si es corto plazo, puede ser un día o un mes. Y si es mediano plazo, pues póngale 6 meses. Pero si usted define eso con total sinceridad y certeza, ya claramente, ya eso le da una herramienta para saber si se mueve o no. De resto, no observo nada extraño en la bolsa. Son movimientos normales. Liquidez que ha entrado adelantada por un trade electoral, para unos toma de ganancias, para otros simplemente son oportunidades de chance. Digamos que no ha habido nada extraño, ¿vale? La confianza sigue estando sobre activos locales. Que un porcentaje negativo o que un cierre negativo no les cambie la percepción sobre una empresa. Ojo con eso, ¿vale? Listo. Señores, ¿qué es lo que más negocia el mercado el día de hoy en Colombia? Entonces, tenemos las más negociadas: Ecopetrol, 33.000 millones, ISA, 28.000 millones, voy a redondear, y Preferencial Bancolombia, 15.200 millones. ¿Dónde el mercado hace ajustes o desvalorizaciones? Ecopetrol cae 2,72%, 1.965. Ya les conté lo que yo estoy haciendo parcialmente y lo que haré mañana con lo que no alcanzó a calzar en la subasta de cierre. Con concreto cae 1,85%, 4,25. ISA cae 1,75%, 27.000 pesos. Y aquí el tema es muy sencillo. Si usted está operando de corto plazo, eso es puerta de salida. Y si usted está operando a largo plazo, pues simplemente ni mire la pantalla. Cuando se cumpla el plazo en tiempo de su objetivo de inversión, ahí ya usted la liquida, ¿vale? Pero de corto plazo yo tomaría ventaja en ISA. Grupo Sura cayendo 1,42% y Preferencial Grupo Arus cayendo 1,35%. En general no veo nada extraño. Sí, de pronto alguna ceguera del mercado en algunos activos, pero pues nada que no hayamos visto en periodos anteriores. Por el contrario, hay algunas cositas interesantes allí. Y en la parte positiva tenemos a Éxito, que sube 3,12%, tenemos a Preferencial de Vivienda, que sube 2,46%, Semargo sube 2,17%, Preferencial Bancolombia sube 1,27%, Preferencial de Vivienda Gru sube 0,83%. Veo quizás una puerta de salida, es decir, activos que yo simplemente estaría liquidando. En este caso o en este grupo tendría dos puertas de salida. Lo de Semargos, pues básicamente un mercado que asume la posibilidad de recuperar algunos activos que se expropiaron hace mucho tiempo. Y también porque de alguna forma el mercado la cotiza como AAA, ingresa uno que otro flujo extranjero. Da Vivienda y Da Vivienda Group, pues me parece que vale la pena tenerlas, incluso uno, en la medida de lo posible, pero uno tradearlas. Eso es para un público que esté en pantalla y que se mueva más rápido, eso tampoco es para todo el público. Si ustedes de movimientos más largos, pues los trades de spread o los movimientos así de un día para otro, pues quizás no sean lo suyo. Finalmente usted tiene que buscar es el perfil de negociación, el estilo. Usted tiene que identificar un estilo propio para que usted pueda hacer la tarea o pueda hacer la gestión o buscar delegar. Y eso también está bien. El arte de saber delegar, eso también, por supuesto, es bien o favorable en los negocios. Cualquier cosa, saben que estoy en mi correo. Aquí en la pantalla de este video, de este informe audio, también aparece un correo electrónico.
Recuerden que Franco Forecast está vigente. Franco Forecast son las métricas que se envían antes de iniciar jornada. Más de 130 activos el día de hoy. Y en aperturas de semana como la actual, como de alta volatilidad y de alta tensión en medios de comunicación, la matemática, los temas cuantitativos son claves, porque los temas cuantitativos no incluyen sentimientos, es lo que es. Y cuando las series se purifican, usted realmente puede trabajar con mayores criterios. Finalmente, usted lo que necesita son buenas herramientas. Así que ahí está la membresía habilitada. Cualquier duda, con muchísimo gusto. Señores, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima sesión. Para Data IFX les habló Diego Franco.